Súper. Volvimos entonces. Bueno, entonces para continuar con este segundo bloque, ¿cierto? De este módulo de lenguaje inclusivo. em, bueno, a lo largo de toda esta presentación hemos podido ir evidenciando, ¿cierto?, que el lenguaje es una herramienta súper poderosa, ¿cierto?, que va moldeando todas nuestras percepciones y nuestras actitudes también hacia los demás, ¿ya? Y por este motivo, entonces, en el contexto de la discapacidad, el uso de un lenguaje adecuado, ¿cierto?, es esencial para que nosotros podamos también ir promoviendo la inclusión, ¿ya? Y no solamente la inclusión como tal, sino que también el respeto, ¿cierto?, y la igualdad, ¿ya? Sabemos que también a lo largo de la historia las personas con discapacidad han enfrentado distintos tipos de barreras, ¿cierto? Y no solamente físicas, sino que las que son más difíciles de erradicar muchas veces, que son estas barreras sociales, estas barreras actitudinales, ¿ya? Justamente son estas barreras, ¿cierto?, las cuales también han sido reforzadas precisamente por el uso de un lenguaje que muchas veces no es el más apropiado, ¿ya? O bien también puede llegar a ser despectivo, ¿ya? Y en base a eso, entonces, es fundamental que nosotros también podamos ir adoptando un enfoque de comunicación que reconozca la dignidad y que reconozca también el valor que tiene cada persona, independiente de sus capacidades, ¿sí? Por lo tanto, a continuación, ya lo que vamos a ir revisando va a ser una serie de recomendaciones generales sobre el uso del lenguaje inclusivo en relación con la discapacidad, ¿sí? Con el objetivo de que podamos ir fomentando justamente una sociedad, ¿cierto?, mucho más equitativa, en donde todas las personas puedan participar plenamente y que también puedan ser valoradas por ser quienes son, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver aquí, primero tratemos de recordar el concepto de diversidad. ¿Recuerdan el concepto de diversidad? Si quieren pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Es súper relevante e importante que tengamos claridad respecto de este concepto de diversidad que Anita al principio de la presentación hizo ahí un recordatorio. Y Daniela, veo que está escribiendo. Diversidad inherente al ser humano, nadie es igual al otro. Perfecto, gracias Daniela. Súper. Entonces, en base a eso, recordar que diversidad, ¿cierto? Es que todos somos seres humanos complejos, ¿cierto? Que estamos compuestos por distintas características, ¿cierto? Y que una sola de esas características no nos define como persona, ¿ya? Por lo tanto, es importante que traigamos, ¿cierto?, ahora, a este momento, ¿cierto?, este concepto de diversidad, ¿ya? El lenguaje basado en la persona y este enfoque, ¿cierto?, de la persona primero se refiere, ¿cierto?, a la práctica de anteponer la identidad de la persona a cualquier tipo de condición o cualquier discapacidad que pueda tener la persona, ¿sí? En lugar de definir a alguien por su condición o su discapacidad, este enfoque pone a la persona como el aspecto central, ¿sí? Enfatizando que la discapacidad es solo una parte de su vida y no lo que la define por completo, ¿cierto? Em, Puede que para muchas personas estos cambios no sean muy significativos, pero cada uno de estos cambios que nosotros vamos haciendo en nuestro lenguaje en realidad refuerza bastante la dignidad y el respeto hacia las personas, ¿sí? Eh, por lo tanto, aquí podemos ver, ¿cierto?, un uso incorrecto y un uso correcto del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, vemos que un uso incorrecto tiene que ver con utilizar palabras como el discapacitado o la discapacitada, el incapacitado o la incapacitada, el o la deficiente, el minusválido o la minusválida, ¿sí?
Y el uso correcto, ¿cierto?, de persona con discapacidad, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la razón detrás de esta instalación, de esta expresión de persona con discapacidad, es que justamente apunta a lo que estábamos hablando anteriormente, ya que es posicionar primero a la persona con toda su integridad, con toda su complejidad, por sobre la discapacidad, ¿sí? Em, También esto nos permite recordar, ¿cierto?, que la discapacidad no se define como un atributo personal, sino que corresponde a una experiencia que ocurre, ¿cierto?, por la falta de accesibilidad, ¿cierto?, por esta eh, eh, interacción, ¿cierto?, con las barreras en el entorno. Ya hay otras situaciones que finalmente también dificultan la igualdad de oportunidades, ¿sí? Em, y bueno, en el contexto, ¿cierto?, laboral, también es correcto decir el trabajador o la trabajadora con discapacidad. Y persona trabajadora con discapacidad también es correcto. Ya de hecho el decreto 36 de la Dirección del Trabajo establece que para poder ocupar un lenguaje inclusivo y sin distinción de género también es correcto utilizar esto, ya persona trabajadora con discapacidad, ¿sí? Y aquí también podemos ver cómo se incorpora una interseccionalidad, ¿cierto?, entre género y discapacidad. Perdón, ahora ahí sí, perdón, no había aparecido el cuadrito, ¿cierto? Aquí aparece el uso incorrecto y el uso correcto. Luego tenemos el no emplear categorías despectivas. ¿Ya? Este principio es fundamental también en el uso del lenguaje inclusivo, ¿sí? Especialmente en el contexto de discapacidad. Estas categorías despectivas son todas aquellas palabras o aquellas expresiones que finalmente de manera directa o indirecta denigran, marginan, estigmatizan a las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto de estas categorías despectivas? Primero, ¿cierto?, la estigmatización. ¿Sí? Estas palabras despectivas o negativas finalmente perpetúan ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, lo que va a contribuir en la marginalización de las personas con discapacidad y también pueden reforzar la idea errónea de que las personas con discapacidad son inferiores o son menos capaces, ¿cierto? O que son menos valiosas que los demás, ¿sí? Hay una deshumanización, ¿sí? Estos conceptos deshumanizan a las personas, reduciéndolas a únicamente su condición, a su discapacidad, y negando su individualidad, ¿sí? Negando también e invisibilizando sus capacidades, ¿cierto? Por lo tanto, también, ojo, que esto puede afectar la autoestima, ¿cierto? La inclusión y el bienestar en general de las personas, ¿ya? Y también, no menos importante, por el contrario, ¿cierto? Algo muy relevante, y es que también estas categorías despectivas también perpetúan barreras sociales, ¿sí? Generan barreras adicionales, ¿cierto? A las que ya viven las personas con discapacidad, ¿cierto? Dificultando la inclusión real de las personas dentro de la sociedad, ¿cierto? Y limitando también en las oportunidades de participación en distintos ámbitos de la vida, ¿cierto? En lo comunitario, lo laboral y lo educativo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, también ejemplos respecto de cuál es el uso correcto e incorrecto en estas líneas, ¿cierto? Entonces, incorrecto decir lisiado o lisiada. En este caso, el concepto correcto es utilizar persona con discapacidad física, ¿sí? En el uso incorrecto también tenemos el o la invidente, ¿ya? Y en este caso lo correcto es referirse como persona con discapacidad visual. También es correcto persona ciega, ¿ya? Pero recuerden que siempre la persona va primero, ¿sí? Eso es lo principal. Luego, uso incorrecto sordomudo, y en este caso lo correcto es persona con discapacidad auditiva o persona sorda, también es correcto. Eh,
sordo-mudo quizás más que despectivo, creo que tiene que ver un poco también con ciertos mitos de que las personas con discapacidad auditiva eh, son mudas, pero no es así, ¿ya? No necesariamente el mutismo, la mudez, tiene que ver con una afectación de las cuerdas vocales, ¿ya? De no poder emitir sonidos, ¿cierto? Y las personas sordas, suele ocurrir que cuando, digamos, es congénito, cuando es de nacimiento, ¿cierto? Esta condición, ellos nunca han escuchado el cómo se verbaliza una palabra, por lo tanto, ese es el motivo por el cual se emiten ciertos sonidos, ¿cierto? Pero no se logra comprender en su totalidad lo que quieren verbalizar, ¿sí? Pero no significa que sean mudos, que tengan mutismo, sino que son personas sordas, ¿cierto? Son personas con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, para que también ahí quede claro, es algo muy común también que ocurre. Y tiene que ver un poco también con el no conocer también la condición, ¿cierto? Otro concepto que es incorrecto, que hasta hace pocos años atrás lamentablemente todavía se utilizaba, ¿cierto? Incluso en terminologías médicas, ¿ya? El retrasado o retrasada, ¿ya? De hecho, em, aquí importante poder entender que el uso correcto, ¿cierto? Es persona con discapacidad cognitiva o persona con discapacidad intelectual, ¿sí? No emplear eufemismos condescendientes. Ya puede parecer bien intencionado, ya, pero por lo general resulta condescendiente justamente, ya, y estos términos pueden minimizar, ¿cierto?, las experiencias reales de las personas con discapacidad y en lugar de promover la inclusión pueden crear distanciamiento, ¿sí? Es preferible que finalmente se refleje la realidad de las personas sin intentar suavizar o disfrazar la discapacidad, ¿ya? En el fondo es importante entender que la discapacidad no es algo negativo, no es un insulto, no es algo ofensivo, no es algo que se tenga que ocultar, ¿sí? Es una característica más de la persona, ¿cierto? Es una condición más de la persona, ¿sí? Eh, por lo tanto, esto de no utilizar estos eufemismos condescendientes es otro principio súper importante del uso del lenguaje inclusivo. Eh, Porque claro, como decíamos, pueden parecer amables, ¿cierto? Respetuosos, pero en realidad disfrazan la realidad de las personas con discapacidad, y finalmente esto puede resultar despectivo o hasta paternalista, ¿sí? Por lo tanto, es importante utilizar este lenguaje que es más claro y directo, ¿sí? ¿Y por qué estos eufemismos pueden resultar tan problemáticos o son incorrectos? Primero, como habíamos mencionado, ¿cierto? Suavizan una realidad de las personas, ¿cierto? Lo que en el fondo puede ser visto como una forma de negar o de minimizar las experiencias de las personas, ¿sí? Y esto finalmente puede impedir una comprensión completa respecto de las necesidades y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el día a día. Y por otra parte, como les había mencionado también, cierto que puede llegar a ser paternalista, ¿sí? Como si las personas con discapacidad necesitaran ser protegidas, ¿cierto? De la realidad o como si la discapacidad fuera algo vergonzoso, algo que se tenga que ocultar, ¿sí? Y esto finalmente refuerza justamente esta visión paternalista en vez de empoderar a la persona con discapacidad. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, el uso incorrecto versus el uso correcto. Ya dentro de lo incorrecto tenemos personas con capacidades diferentes. Ya recordar que todos somos diferentes, ¿cierto? Hay un dicho que es que somos todos igualmente diferentes, ¿sí? Pero somos diferentes. Personas con necesidades especiales, personas con otras capacidades, diversidad funcional, ¿sí? Estamos en una sociedad diversa, ¿sí? Entonces, eh, no es lo correcto. Y lo correcto sería, ¿cierto? Como lo hemos mencionado anteriormente, persona con discapacidad y
justamente utilizar el concepto de discapacidad como tal, ¿ya? Recordar que no es algo negativo, no es algo que pueda resultar ofensivo hacia las personas. Evitar los discursos heroicos o victimizantes. ¿Ya? Aquí este es otra recomendación muy importante. ¿Sí? Estos tipos de discursos, al igual que que la anterior, pueden tener muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero al final, ¿cierto? Pueden ser dañinos porque simplifican y distorsionan también las experiencias de las personas y se les reducen a ciertos estereotipos que no reflejan, ¿cierto? La complejidad de las vidas de las personas, ¿sí? Em, entonces, tanto estos discursos heroicos como los victimizantes van a tender a encasillar a las personas con discapacidad en roles simplificados, ¿sí? Estos discursos heroicos los presentan como superhéroes que superan su discapacidad, mientras que los victimizantes los muestran como personas que sufren o que son víctimas de su condición, ¿cierto? Y ya dijimos que la discapacidad no es algo negativo, ¿cierto? Es la condición de la persona, es una característica, ¿cierto? Entonces, ambos enfoques van a deshumanizar, ¿cierto? Al no reconocer la diversidad y las vivencias individuales de cada persona, ¿sí? También podemos ver que este tipo de discursos refuerzan la idea de que las personas con discapacidad son diferentes, no que todos somos diferentes, sino que las personas con discapacidad son diferentes, ¿sí? Por lo tanto, es como, son diferentes por los que los hacen más o los hacen menos que los demás, ¿sí? Entonces, si enfatizamos en el heroísmo o si enfatizamos también en la discriminación, o sea, en la victimización, perdón, se crea una distancia entre las personas con discapacidad y el resto de la sociedad, es decir, ya estamos volviendo a la exclusión, ¿sí? En vez de fomentar la inclusión, ¿cierto? La inclusión real. Y también este tipo de discursos imponen ciertas expectativas que también son poco realistas sobre las personas con discapacidad y sugieren que tienen que superar su discapacidad de una manera extraordinaria para poder ser valoradas. Y esto también puede generar cierta presión y estrés que son súper innecesarios en las personas, ¿cierto? Además también de invalidar las experiencias cotidianas de quienes viven con discapacidad de manera normal, ¿cierto? Y rutinaria, ¿sí? Eh, y bueno, finalmente estos discursos también victimizantes eh, pueden ser, ¿cierto?, condescendientes y tratando a las personas como objetos de lástima, objetos de compasión, en lugar de reconocer la real autonomía y las capacidades que tienen las personas, ¿sí? Y esto, al igual que el punto anterior que vimos, también puede reforzar estas actitudes que son más bien paternalistas, ¿cierto? Finalmente esto va limitando también las oportunidades de las personas para poder ser vistas como iguales dentro de la sociedad. ¿Cierto? Por lo tanto, es importante no caer en esta trampa de discursos que presentan a las personas con discapacidad como héroes, eh, por simplemente vivir con su condición o como víctimas, ¿cierto? Y ya reconocer este lenguaje, este cambio en nuestro lenguaje, va a invitar a reconocer y a respetar justamente la diversidad de experiencias sin recurrir tampoco a extremos que quizás puedan ser perjudiciales. ¿Sí? Entonces, lo incorrecto sería, por ejemplo, qué valiente o a pesar de su discapacidad, esta persona puede ser, ¿cierto? O esta persona sufre de discapacidad o padece de discapacidad, ¿ya? Lo correcto, ¿cierto?, sería visibilizar los desafíos de las personas y también destacar sus logros. Y por otra parte, la persona no sufre discapacidad, sino que tiene discapacidad o presenta discapacidad, ¿sí? Esa es la forma correcta. Y finalmente también comunicarse con respeto, ¿sí? Y esto es algo transversal.
¿cierto? No solamente hacia las personas con discapacidad, sino que para todas las personas, ¿cierto? El respeto siempre está primero, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad auditiva o que su audición, digamos, esté disminuida, ¿cierto? Es incorrecto gritar a la persona. Lo importante es poder, lo correcto ahí sería hablar con un tono regular, ya modular bien, ya sin exagerar tampoco, porque a las personas les, les va a facilitar mucho más leer los labios, y las personas que en el fondo pueden comunicarse de esa forma, si nosotros hablamos de manera normal, ya ahí modulando bien sin exagerar, ya, porque si gritamos, estamos exagerando también nuestra forma de comunicarnos y eso para la persona no va a ser lo mejor para poder comprendernos, ¿sí? Otro uso incorrecto, una actitud incorrecta, por ejemplo, cuando vemos a una persona que tiene discapacidad visual que es evidente y utiliza un bastón y por querer ayudar, llegamos y lo tomamos del brazo y lo llevamos ni siquiera sin preguntar dónde. ¿Sí? Entonces, es importante que antes de tomar a la persona, ¿cierto? Le preguntemos primero si necesita ayuda, ¿sí? Y si es aceptada, ahí nosotros podemos ofrecernos. Y lo otro es que pues, las personas con discapacidad visual, las personas que utilizan bastón, no, uno no suele tomarlos del brazo, sino que ellos se toman de tu hombro. Ya suelen hacerlo así. Y es importante preguntar de qué forma también podemos ayudar, ¿sí? Nadie es experto. Y cada persona también tiene su forma de recibir ayuda, entonces es importante la comunicación. Por eso preguntar, ¿necesitas ayuda o cómo te puedo ayudar? ¿Cierto? Esa es una buena forma. Em, hay muchos casos también en donde nos suele pasar cuando, por ejemplo, con las personas con discapacidad cognitiva, personas con discapacidad intelectual, que las personas se dirigen a su acompañante, ¿ya? No se dirigen a la persona. Y es importante, ¿cierto? Em, que si la persona es quien, no sé, está comprando algo o está haciendo alguna pregunta, ¿cierto? O no sé, la persona está en un restaurante con su acompañante y no preguntarle directamente a la persona y solamente dirigirse al acompañante sería lo incorrecto. Siempre es importante, ¿cierto? Validar a la persona y dirigirse a la persona, ¿sí? Y otro punto importante tiene que ver con lo que es en la lengua de señas, ¿ya? Más que no sea de respeto, digamos, tiene que ver, ¿cierto?, con el cómo nos expresamos. Y lo correcto es lengua de señas en lugar de lenguaje de señas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lengua muestra que todos estos sistemas de comunicación tienen una estructura completa y es compleja, tal como los idiomas hablados. Por lo tanto, el término de lengua de señas respeta que son lenguas oficiales, ¿sí? Con su propia gramática, con sus propias reglas, ¿cierto? De hecho, cada país tiene, ¿cierto? Una forma, ¿cierto? Una lengua de señas. Nosotros tenemos nuestra lengua de señas chilena, ¿sí? Eh, por ahí quizás nuestra intérprete también nos puede validar eso, ¿cierto? Lorena que está ahí acompañándola, ¿sí? Sí, totalmente, es así. Se dice lengua de señas, por el conjunto Perfecto, chino y las reglas que tiene. Perfecto. súper, muchas gracias, Lorena. Entonces, seguimos con em, otro tipo también de recomendaciones, ¿cierto? Y aquí la idea es que las organizaciones puedan incorporar la accesibilidad de la información tanto en los contenidos, ¿cierto? Y las comunicaciones que realizan a través de los distintos medios, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a ver ejemplos concretos de qué acciones pueden tomar las organizaciones para mejorar justamente la accesibilidad de la información, ¿ya?
Y para esto, primero también tenemos que entender que el concepto de diseño universal en cuanto a contenido, ¿sí? Que apunta a que la creación de los materiales, ¿cierto? Desde su inicio, puedan ser percibidos, comprendidos y utilizados por cualquier persona, ¿sí? Incluyendo aquellas personas con discapacidad visual, auditiva, motora, cognitiva, ¿ya? Y esto finalmente, ¿qué es lo que implica? Poder ir adaptando, ¿cierto? Los distintos textos, las imágenes, los videos y cualquier otro formato digital para que sea más fácil de entender y para que sea más fácil también de utilizar. Y en esta línea vamos a ver, ¿cierto?, la accesibilidad, ¿cierto? Bajo este principio de diseño universal, ¿ya? Y aquí tenemos tres líneas de trabajo. Primero, ¿cierto? Respecto de los textos accesibles. Ya tenemos tres líneas de trabajo que son súper importantes. Primero, ¿cierto? Lo que tiene que ver con un diseño claro, también una estructura navegable y una presentación lógica, ¿ya? ¿A qué se refiere un diseño claro? Un diseño claro se refiere a que este texto debe tener ciertas características, por ejemplo, en la tipografía, en el formato, ¿ya? Se refiere a la elección de, por ejemplo, cierta fuente de letra, tamaño, espacio que faciliten la lectura, ¿ya? Por ejemplo, las fuentes como la Arial suele ser más legible en una pantalla, ¿ya? Y también, ¿cierto?, este tamaño de letra adecuado y un espacio suficiente también entre líneas para poder evitar la fatiga visual. Los colores también son importantes, ¿ya? Y la combinación de esto, los contrastes fuertes, por ejemplo, blanco sobre negro o negro sobre blanco, van a ir facilitando la lectura, especialmente para aquellas personas con baja visión, ¿sí? Por lo tanto, importante evitar combinaciones de colores similares o con poca saturación, ¿sí? Y también el tamaño de la pantalla es relevante en este diseño claro, es importante tenerlo en consideración, ¿sí? Por lo tanto, aquí es importante que podamos aplicar, ¿cierto?, como un ajuste razonable o también como una medida de accesibilidad, que por ejemplo nuestras pantallas tengan un tamaño adecuado para todas las personas, ¿sí? Respecto de lo que es una estructura navegable, tiene que ver, por ejemplo, con, hay un término que tiene que ver como con la jerarquía, ¿sí? De utilizar encabezados, ¿cierto? Para poder ir organizando la información en una estructura lógica, ¿sí? Los encabezados, ¿cierto? Más grandes que nos indiquen, por ejemplo, los temas que sean principales y los más pequeños subtemas, ¿sí? Emplear también, por ejemplo, listas enumeradas o con viñetas para presentar información que sea de manera concisa, ¿cierto? Y que sea fácil de seguir. Utilizar párrafos cortos, por ejemplo, dividiendo el texto en párrafos cuando son textos muy extensos, eh, para evitar estos bloques de texto que finalmente quizás pueden resultar abrumadores o muchas veces poco llamativos también, ¿sí? Enlaces también claros, ¿cierto? Utilizar textos descriptivos para los enlaces que indiquen claramente a dónde me va a llevar si yo hago clic en este enlace, ¿sí? Y evitar frases genéricas como haga clic aquí, ¿ya? Describir qué es lo que pasa si yo hago clic aquí, hacia dónde me va a llevar este enlace, ¿ya? Y por último también tenemos esta presentación lógica, ¿ya? Que se enlaza un poco también con el punto anterior, ¿cierto? De esta estructura, ¿cierto? Navegable, ¿sí? Se enlinea bastante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero lo importante es que en esta presentación lógica, ¿cierto? Podamos ir presentando justamente como lo dice la palabra, de manera lógica y de manera secuencial. Y esto finalmente va a facilitar la comprensión y también va a evitar que la persona que está leyendo se pierda, ¿cierto? Evitar también tecnicismos, palabras complejas. Es importante poder utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro y que sea bien conciso,
¿sí? Utilizar también oraciones cortas, por ejemplo, ¿sí? Porque son mucho más fáciles de entender que oraciones más largas y complejas, ¿sí? Y por otra parte, también importante asegurarse que las ideas también estén justamente conectadas, ¿cierto?, entre sí, de manera lógica y que de esta forma también el texto vaya fluyendo de manera natural, ¿sí? Y respecto de las imágenes, también hay algunas recomendaciones importantes. Primero, evitar, ¿cierto?, el uso de imágenes que no entregan información adicional, ¿ya? Em, por ejemplo, imágenes decorativas. Muchas veces se incluyen imágenes únicamente por motivos estéticos, ¿cierto? Solamente para que se vea más bonito, pero no nos aporta mucho en el contenido, ¿sí? Y estas imágenes pueden distraer a los lectores y dificultar también la comprensión del texto, la comprensión de lo que nosotros realmente queremos transmitir, ¿sí? También está lo que tiene que ver con las imágenes que son redundantes, ¿ya? Em, si el texto ya describe la imagen de forma clara, no es necesario incluirla, ¿ya? Esto también puede generar confusión o sobrecargar también la información, ¿sí? Los emojis, los GIFs, ya también pueden ser, si bien son divertidos, ¿cierto? Son expresivos, en ocasiones pueden no ser comprensibles para todos los usuarios, para todas las personas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, para las personas que utilizan lectores de pantalla, ¿ya? Em, ¿Y por qué sería importante evitar todas estas imágenes, ¿cierto? Evitamos distracciones visuales, ya también los usuarios, ¿cierto?, pueden concentrarse y pueden focalizar su atención en el contenido principal. Y también, ¿cierto?, aumenta justamente la accesibilidad, porque hay personas que utilizan lectores de pantalla, ¿cierto?, y que no pueden ver las imágenes, ¿cierto? Y pueden perderse información importante si estas imágenes no tienen una descripción alternativa, ¿ya? Y esto es lo que nos lleva también al siguiente punto, ¿sí? Cuando agregamos una imagen que no se explica por sí misma, es importante que consideremos incorporar textos descriptivos, ya que apoyen a la persona que está viendo este contenido a comprender por qué estamos usando esta imagen y qué es lo que queremos transmitir, ¿sí? Y esto de agregar esta descripción adicional alternativa tiene que ver con agregar un texto, una descripción breve de la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el cursor se coloca sobre la imagen, ¿ya? O cuando un lector de pantalla la lee. Eh, para imágenes que sean más complejas, por ejemplo, como gráficos, diagramas, también se puede incluir una descripción más detallada también debajo de la imagen, ¿ya? Existe también la transcripción de contenido visual, ¿sí? Si la imagen contiene texto, también es importante transcribirlo, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante este texto alternativo? Básicamente lo que podemos concluir, ¿cierto?, con lo que hemos revisado es que nos permite primero que las personas ciegas o las personas con baja visión puedan comprender el contenido de la imagen, ¿sí? Eh, También, por ejemplo, no sé si lo han visto, pero hay, no sé, en LinkedIn, por ejemplo, en Instagram también, hay cierta visibilidad también en las redes sociales. Cuando uno comparte una imagen en redes sociales, también existe este texto alternativo que se muestra con la descripción de lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Por lo tanto, otros aspectos también para poder considerar aquí, básicamente utilizar estos formatos que sean accesibles, que permiten una mejor representación de diferentes dispositivos, diferentes navegadores. Asegurarnos también que exista también este suficiente contraste en las imágenes y en el fondo, ya para que sea visible para todas las personas, para todos los usuarios, ¿sí? Y también importante poder optimizar el tamaño de las imágenes para que también quizás facilite la carga, digamos, de la imagen. Vamos a revisar entonces algunos ejemplos más concretos de cuáles son medidas de accesibilidad e información que podemos incorporar, ¿ya? Por ejemplo, el texto escrito está
que esté, digamos, en un formato de lectura fácil, ¿ya? La lectura fácil es una metodología que permite que una comprensión más sencilla del contenido, ¿ya? Y no solamente abarca el texto, sino que también abarca las ilustraciones, ¿ya? Permite disminuir también barreras de la comprensión, del aprendizaje y de la participación. ¿Y a quiénes beneficia esta metodología de lectura fácil? A todas las personas, ¿ya? Más específicamente, ¿cierto? A personas con, por ejemplo, con discapacidad intelectual, a personas mayores, a personas migrantes también, ¿cierto? Que no conocen nuestro idioma, a niños y niñas, ¿cierto? Entre otros grupos de personas, ¿ya? Este formato de lectura fácil es un ajuste razonable que nosotros podemos realmente aplicar en nuestras organizaciones. Y por ejemplo, ¿en dónde podríamos aplicar un texto en lectura fácil en el contexto laboral? ¿Dónde podríamos aplicar esta modalidad de lectura fácil? El hacer fácil un texto que sea complejo. ¿Dónde lo podríamos aplicar? Danitza, gracias. En los correos. Perfecto. Muy buen alcance. Los correos es súper importante. Muchas veces también escribimos unos textos, ¿cierto? Muy amplios, con mucha información, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros textos quizás más formales dentro de la organización? Los afiches, diarios murales, justamente. Muy bien, Danitza, gracias. Procedimientos de trabajo. Perfecto, Carolina. Muy bien. También procedimientos de trabajo. Por eso esto también es importante poder ir, igual lo vamos a ver en otros módulos más adelante, pero para que desde ya empecemos como a revisar todos nuestros procedimientos. Por ejemplo, si nosotros estamos entregando material respecto, no sé, de un proceso de inducción, ¿ya? O algún manual, algún procedimiento, por ejemplo, desde prevención de riesgos, cualquier informativo que en el fondo sea para todas las personas. Y hay un documento en particular, ¿cierto? Que tiene un texto bastante complejo y es el contrato de trabajo, ¿ya? El contrato de trabajo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he leído contratos y entiendo la mitad. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Em, pero el texto de un contrato de trabajo es súper complejo y usa muchos tecnicismos porque justamente está elaborado con un lenguaje que está vinculado a leyes, ¿ya? Pero tiene muchos tecnicismos, ¿ya? Y es justamente uno de los documentos que nosotros podríamos adaptar y podríamos hacerlo mucho más accesible, no solamente, entiéndase accesibilidad que es para todas las personas, ya no solamente para las personas con discapacidad, que finalmente este texto que sea comprensible para todos y todas, ¿ya? Em, También hay que considerar en base a esto mismo que al menos en nuestro país está súper comprobado que el nivel de comprensión lectora también es muy bajo en general, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos apuntando a todas las personas, no solamente a una persona que tiene dificultades en la comprensión, digamos, por una discapacidad, ¿cierto? Sino que para todas las personas, ¿ya? No es algo fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer fácil lo difícil, ¿ya? ¿Cierto? Es, es complejo, ¿cierto? Es importante, ¿cierto? Tener habilidades, ¿cierto? Para poder hacerlo, pero también aquí hay un factor muy importante, ¿ya? Afortunadamente cada vez, ¿cierto? Queda más atrás la idea de
que lo complicado del lenguaje es sinónimo de sabiduría o de un posicionamiento jerárquico superior, ¿sí? Inclusive hoy en día el leer un texto confuso nos podría generar hasta cierta desconfianza, ¿ya? Em, y ahora, ¿cierto? En la era del Internet y el acceso de información, ¿cierto? Y el exceso, ¿cierto? De información que genera un mundo globalizado evidencia también que hay una necesidad de fortalecer el derecho a entender. ¿Y el derecho a entender qué? Derecho a entender las leyes, las órdenes, las multas, lo que hablábamos, ¿cierto? Del contrato de trabajo y desde una perspectiva de derechos humanos, ¿ya? Está dentro de este marco del derecho a entender y el derecho a acceder a la información de una manera clara, bajo una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Entonces eh, el lenguaje claro involucra una comunicación, ¿cierto?, en que la escritura y el diseño sean claros, ¿sí? ¿Y para qué? Para que las personas justamente puedan, primero, encontrar, ¿cierto?, lo que necesitan, entender lo que encuentran, ¿cierto? Y poder utilizar esta información para fines prácticos, ¿ya? Y esta es la cadena que nosotros también necesitamos trabajar para poder ir manejando y mejorando la accesibilidad de la información en nuestras organizaciones, ¿cierto? No solamente encontrar lo que necesito, sino que también poder comprenderlo y utilizar bien la información. Otro ajuste razonable, otro ejemplo de ajuste razonable que podemos aplicar también en nuestra organización en lo que respecta al texto escrito son los macrotipos, ¿ya? ¿Y qué son los macrotipos? Los macrotipos es un formato de texto en el que el tamaño de la letra es significativamente más grande que el de un texto estándar, ¿ya? Y esto, ¿cuál es el fin de utilizar estos macrotipos? Esto se hace con el propósito de facilitar la lectura de las personas, por ejemplo, con baja visión, ¿ya? O también para quienes incluso que utilizando gafas, ¿cierto? O anteojos, ¿cierto? Puedan tener dificultades para leer textos con letra pequeña. Estos macrotipos tienen distintas características, ¿ya? Que son como bien específicas. Por ejemplo, el tamaño de la letra tiene que ser, por ejemplo, entre 16 y 20 puntos por pulgada, mucho más grande que el tamaño de la letra estándar, ¿cierto? Utilizan también tipografías claras y sencillas. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos que el Arial era como dentro de las que se facilitaba mucho más la lectura? También el espaciado entre líneas para poder mejorar la legibilidad. Por otra parte, también, eh, ¿para quién es útil? Dijimos, ¿cierto?, que primero personas que presentan alguna condición visual o que tienen dificultades para leer textos con letra pequeña, ¿cierto? Y esto finalmente los va a beneficiar enormemente con este formato con macrotipo, ¿ya? Eh, las personas con discapacidad visual, aunque existe un braille, ¿cierto? Y el braille es un sistema de escritura táctil que es utilizado por personas ciegas, ¿cierto? El macrotipo puede ser una herramienta complementaria, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, ¿cierto? Podemos ver que hay macrotipo, pero también braille, ¿ya? Ahí se están complementando, ¿ya? Y puede ser complementaria para las personas que aún conservan cierta visión, ¿ya? Que tienen una visión residual. Y también para personas mayores, ¿cierto? Que sabemos que con el paso de los años la visión suele deteriorarse, por lo tanto, este formato con macrotipo también viene a facilitar la lectura de muchas personas mayores, ¿ya? Em, y también, en general, digamos, consideren que es compleja la lectura que tiene letras pequeñas, ¿ya? Respecto de las imágenes, tenemos los pictogramas, ¿ya? Y los pictogramas también
son una medida de accesibilidad, ¿ya? Y los pictogramas, ¿qué son? Son una, una representación visual que utiliza imágenes para transmitir información de manera rápida y sencilla, ¿ya? Tal como estamos viendo en esta imagen, son como pequeños dibujos que representan ideas, representan objetos, representan acciones, ¿cierto? Y que pueden ser entendidos sin necesidad de leer, ¿cierto? Em, Son diseñados para justamente ser fácilmente reconocibles, evitan detalles innecesarios, buscan ser comprensibles para todas las personas, ¿ya? De diferentes culturas, edades o condiciones, ¿sí? Sin necesidad de conocer un idioma, ¿cierto? Específico. Y cada pictograma representa también una idea concreta y específica, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí en esta imagen, ¿cierto? Por ejemplo, no fumar, no utilizar teléfono, ¿cierto? Y pueden utilizarse también en distintos contextos, ¿cierto? Son versátiles, desde la señalización en lugares públicos hasta también en materiales educativos, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que busca? Justamente facilitar la comunicación, ¿cierto? Especialmente en situaciones en donde el lenguaje escrito o el lenguaje hablado no es la opción más adecuada, ¿ya? Como les comentaba, se utiliza, ¿cierto?, en lugares públicos, ¿cierto?, para indicar diferentes funciones o prohibiciones, ¿cierto?, como vemos en la imagen. Em, También pueden utilizarse para dar instrucciones de manera clara, concisa, como por ejemplo en manuales de usuario o en manuales dentro de las organizaciones. También a personas que presentan ciertas dificultades en su aprendizaje o aquellos también que están aprendiendo un nuevo idioma, ¿ya? Entonces, finalmente, el diseño de los pictogramas eh, busca tener este diseño gráfico, ¿cierto? Para poder transmitir ideas de manera visual y de manera atractiva, ¿sí? Otro ejemplo, ¿ya? Otra medida, ¿cierto?, de accesibilidad respecto de los contenidos accesibles, tiene que ver con los audios y los videos, ¿ya? Em, Tanto en audio como en video, ¿cierto? Vemos algunas características que las comparten, ¿cierto? Algunas condiciones accesibles, ¿cierto? Que son compartidas. Transcripción de texto, ¿cierto? De la información en audio e incorporar lengua de señas en los videos, ¿ya? Y en los videos, ¿cierto? Lo mismo, también se incorpora la lengua de señas, hay audiodescripción, subtítulos descriptivos y transcripción completa, ¿ya? La lengua de señas ya vimos que es este sistema de comunicación visual que utiliza movimientos de mano, expresiones faciales, ¿cierto? Lenguaje corporal para poder expresar ideas y conceptos, ¿cierto? Y principalmente es utilizado por personas con discapacidad auditiva, ¿sí? ¿Y en qué se puede utilizar? En videos, conferencias, clases y cualquier otra situación donde la comunicación sea esencial. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, en procesos de inducción, ¿ya? Permite también que las personas, ¿cierto?, finalmente puedan participar plenamente de ciertas conversaciones y acceder a la información, ¿sí? De la misma forma que las otras personas que sí son oyentes, ¿ya? La autodescripción, ¿qué es? Es una narración completa que va describiendo ciertos elementos visuales de un video o una película, ya como acciones, expresiones faciales, escenarios, ¿ya? Eh, y donde se utiliza principalmente, como por darles ejemplos, en las películas, ¿cierto? En las series, de repente, no sé, cuando estamos viendo alguna serie, por ejemplo, no sé, en Netflix o en Amazon, sale la opción de subtítulo con audiodescripción también, ¿cierto? En donde nos van, lo mismo que los subtítulos descriptivos, ¿cierto? Que también es como transcribir el diálogo, ¿cierto? Que nos va incluyendo estas descripciones, por ejemplo, de sonidos no lingüísticos, ¿cierto? Pero que son relevantes para poder comprender un contenido, ¿sí? Y también tenemos lo que es la transcripción completa, ¿sí?
que es esta versión textual de todo el contenido audiovisual. ¿Y qué es lo que incluye? Incluye diálogos, incluye sonidos y también descripción de elementos visuales, ¿sí? Y esto también es aplicable para, básicamente también como la lengua de señas, también es aplicable para videos educativos, para conferencias, entrevistas, ¿cierto? Inducciones, ¿ya? También es aplicable para ello. Y a continuación, les voy a dejar una actividad, ¿ya? Em, por lo tanto, tienen que poner atención para que podamos comentar con esta actividad, ¿ya? Tienen que poner mucha atención en lo que nos describen al principio, ¿ya? Voy a compartir. Me confirman si se escucha. Voy a detener un poquito ahí porque igual es como un poco rápido, entonces ahí, para que puedan analizar esto y le voy a dar play un par de segunditos más para poder analizar lo que viene y así podamos comentar. Ya. Entonces, continuamos. Wow. No sé quién quiere compartir su experiencia. Eh, ¿Qué es lo que les pasó? ¿Pudieron resolverlo al principio? ¿Fue más o menos lo que ocurrió, digamos, con estas personas que fueron entrevistadas, que fueron parte de este experimento? Así que los invito a abrir sus micrófonos, cámaras y compartir sin miedo. Ya aquí nadie va a ser juzgado. Como ven, ahí está la explicación, así que les invito a compartir sus experiencias con este video. No sé si hay algún voluntario, voluntaria.
Abigail, Alejandro, Consuelo, Edgardo, Lorena, Marianela, Paola, Víctor. Paola, veo tu manito levantada. Tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Hola. Ahí sí, Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad no pensé que era mujer, porque si bien la Real Academia Española dice que el masculino se usa para cualquier tipo de género, no lo pensé desde ese punto de vista, ¿ya? De hecho pensé que era un padre de otra persona y un hijo de otra persona. Ese fue mi razonamiento. Ni por si acaso se me pasó por la cabeza que era Ujú. mujer por el hecho de ocupar el La artículo, la la eminencia eminencia. médica. Sí. Perfecto, muchas gracias, Paola, por tu comentario, por la honestidad. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Daniela, Daniel, dos Danielas, Danitza. Pueden escribir también en el chat si es que les pasó lo mismo. Bueno, para que no se sientan mal si es que les pasó un poco lo mismo. Bueno, comentarles que em, de este video, digamos, de esta actividad, este experimento que hicieron, un 86% de los estudiantes de psicología que participó en este estudio no contestó adecuadamente. ¿Ya? Y efectivamente este es un sesgo o un estereotipo, ¿ya? Que tenemos de manera universal. E históricamente también hemos convivido, ¿cierto?, con el uso de un lenguaje que estereotipa todo, ¿ya? Y por ejemplo en las profesiones, ¿ya? Es súper habitual que digamos frases que son como, por ejemplo, voy a pedir una hora con un doctor o el piloto de este avión, ¿cierto? Y el video es un ejemplo de la importancia de que el lenguaje también incorpore el enfoque de género, ¿ya? Y de cómo el lenguaje puede también convertirse en una barrera también de discriminación, ¿ya? Lo que es muy complejo, ¿cierto? Que cuando entendemos que el lenguaje por sí mismo puede convertirse justamente en una barrera, ¿sí? Y con esto damos paso, ¿cierto?, a otro tema, ya que tiene que ver precisamente con los estereotipos, ¿ya? Em, ¿Y qué es lo que entendemos por estereotipo? Los estereotipos son una visión generalizada o una percepción sobre las características o los atributos de miembros de un grupo, ¿cierto? Sobre los roles que tenemos, ¿cierto?, que cumplir, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres deberían, y se nos viene a la mente un concepto, ¿ya? Ese concepto es nuestro estereotipo relacionado a lo que deberían realizar las mujeres. O cuando decimos, las personas con discapacidad deberían, lo mismo. Ese concepto es nuestro estereotipo, ya es el que tenemos asociado a las personas con discapacidad. Vamos a hacer un ejercicio súper breve, ¿ya? Yo les voy a decir unas frases y la idea es que ustedes puedan responder ahí en el chat. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Por ejemplo, si les digo que, a ver, las personas de nacionalidad brasilera son, consuelo bien, alegres, ujú, alegres, perfecto. Gracias, Paola. Buenos para bailar, ujú, perfecto. Si les digo, las personas que trabajan en la NASA son, gracias, Alejandro. Bailan samba los brasileños. Perfecto. Las personas que trabajan en la NASA son.
¿Qué es lo que viene primero a la mente? Inteligente. Ujú, inteligente. Perfecto. Sí, hay una... eh, hay algo ahí, ¿cierto? Mira, necesitan riesgos para sentirse felices. Interesante. Bien. Ya. Y si les digo, las personas mayores son... Las personas mayores son... Mira, solitarias. ¿Qué más? ¿Qué más viene a nuestra... Lo primero que venga a nuestra mente. Las personas mayores son amorosas, excluidas, cariñosas. Hay alguien escribiendo, por eso estoy esperando. Mira, autoritarios, algunos. ¿Mm? Hay varios conceptos, ¿ah? Mira, personas mayores son solitarias, amorosas, excluidas, cariñosas, igualitarios, estudiosos, sabios. Perfecto, perfecto. Entonces, con todo esto, entendemos que los estereotipos son ideas preconcebidas, ¿sí? Son generalizaciones o también son creencias simplificadas que se tienen sobre un grupo de personas, ¿ya? Y estas creencias suelen basarse en características superficiales, ¿ya? Por ejemplo, el género, la edad, la raza, nacionalidad, orientación sexual, ocupación, ¿ya? Entre otras características, ¿ya? Em, y ¿para qué se usan estos estereotipos? ¿Ya? Los estereotipos no necesariamente pueden ser negativos, ¿ya? Primero, los estereotipos los podemos utilizar primero para simplificar, ¿ya? Porque podemos ir reduciendo como la complejidad, porque el mundo está lleno de información, ¿ya? Y los estereotipos nos permiten agrupar a las personas en categorías más simples, facilitando, ¿cierto? Cognitivamente, ¿cierto? Es todo un proceso, ¿cierto? Cognitivo, facilitando nuestra comprensión y el procesamiento de la realidad, ¿ya? Y con ello nosotros vamos creando ciertos esquemas mentales, ¿ya? Que actúan como atajos mentales, permitiéndonos también hacer ciertos juicios rápidos sobre las personas o sobre situaciones, ¿ya? Em, nos permiten también predecir, anticiparnos, ¿cierto? Cómo quizás se va a comportar una persona en determinadas situaciones, ¿cierto? Em, Por ejemplo, si tenemos un estereotipo sobre los médicos como personas que son racionales y que son cuidadosas, esperamos que un médico, ¿cierto?, se comporte así. Y también vamos reduciendo cierta incertidumbre, ¿ya? Los estereotipos nos brindan también una cierta sensación de control, ¿cierto?, de visualizar previamente en un mundo que en verdad es bastante incierto, ¿ya? Y por último también existe la diferenciación, ¿ya? Esta creación de ciertas identidades, ¿ya? Sociales de quienes somos, eh, creando cierto sentido también de pertenencia a algún grupo social, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, em, simplifico porque, por ejemplo, considero que este grupo, por ejemplo, de las personas que trabajan en la NASA son inteligentes, ¿sí? Y si yo sé que son inteligentes, yo puedo predecir que esta persona que trabaja en la NASA va a hacer un buen trabajo, ¿cierto? Porque es inteligente,
¿ya? Por lo tanto, diariamente también vamos utilizando los estereotipos para ir tomando decisiones, ¿ya? Entonces, como les decía antes, los estereotipos no necesariamente van a ser negativos, siempre y cuando los utilicemos con responsabilidad y los utilicemos con conciencia, ¿ya? Es decir, estoy consciente de que estoy utilizando, ¿cierto?, este estereotipo para simplificar, predecir, ¿cierto?, y diferenciar. Es bien complejo el poder hacer este ejercicio, ¿ya? Pero lo importante es que podamos identificarlo, ¿cierto? Saber que existe todo este proceso para poder incorporarlo, ¿cierto?, en nuestro día a día. Ahora, si bien los estereotipos pueden ser positivos, también pueden ser negativos, ya cuando se transforman en nocivos. Y aquí es cuando nosotros tenemos que ir levantando las alertas, es decir, cuando estos estereotipos aluden a actitudes discriminatorias, por ejemplo, las personas jóvenes no tienen los conocimientos para hacer un buen trabajo, ¿ya? Estos son estereotipos nocivos porque aluden a una actitud discriminatoria frente a las capacidades que pueden tener las personas basándonos solamente en su edad, no en sus habilidades, no en su experiencia, ni tampoco en sus estudios. Otro ejemplo súper habitual, las mujeres no saben conducir o conducen mal. También es justamente una actitud discriminatoria frente a una persona, un grupo de personas, ¿cierto? En base a su género, no en base a las habilidades, no en base a la experiencia, ¿cierto? A los conocimientos que pueda tener la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos estereotipos que son negativos, que son nocivos, ¿cierto? Primero, que ignoran, ¿cierto?, las necesidades, las habilidades y las circunstancias de las personas, ¿ya? Tienden a simplificar y generalizar, ¿cierto?, la experiencia de las personas, por ejemplo, con discapacidad, ignorando las diferencias individuales, ¿ya? Por ejemplo, suponer que todas las personas con discapacidad visual necesitan asistencia para poder transitar, ¿ya? Sin considerar que algunas personas efectivamente pueden tener una movilidad completamente independiente, ¿ya? Y autónoma. También existe cierta negligencia en cuanto a las habilidades, porque se minimiza, se pasa por alto las habilidades y competencias de las personas con discapacidad. Por ejemplo, em, suponer que todas las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades severas en sus capacidades cognitivas, pero no necesariamente, ¿cierto? Hay personas que no necesariamente tengan un grado de discapacidad muy alto o personas que efectivamente tienen un grado de discapacidad alto, pero tienen distintas habilidades. Quizás no es lo que necesitamos aquí, ¿cierto? Pero quizás tiene habilidades en esta otra área, ¿sí? Em, también respecto como de las circunstancias, ¿ya? Cada persona con discapacidad tiene circunstancias únicas, ¿ya? Como el tipo de discapacidad, el nivel de apoyo, ¿cierto? Y las preferencias personales. Y justamente estos estereotipos suelen ignorar esta variabilidad y aplican una visión como muy homogénea, que no se ajusta a la realidad, ¿ya? Y finalmente lo que tiene que ver también como con los deseos personales que están siendo ignorados, ¿ya? Porque se van desestimando las lecciones individuales de las personas, asumiendo, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad quieran recibir el mismo tipo de ayuda o participar de la misma manera en la sociedad, ¿cierto? No necesariamente, ¿ya? Y otro punto importante, es cierto, que tiene que ver con que se impone una carga, ¿ya? O también se puede negar un beneficio a una persona que no cumple con cierto estereotipo, ¿ya? Imponer expectativas que están basadas en estereotipos van a llevar precisamente a una sobrecarga a las personas con discapacidad, que esto lo vimos también anteriormente, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de ver a las personas con discapacidad como superhéroes, ¿ya? Entonces, o también asumir que alguien necesita constantemente ayuda, ya puede hacer que la persona también sienta presión, ya para también demostrar su independencia, ya. Otro punto importante, negación, por ejemplo, de beneficios. Los estereotipos también pueden llevar a la exclusión de beneficios o de oportunidades,
¿ya? Y también todo esto tiene un impacto súper fuerte en la autoimagen, ¿ya? Estos estereotipos nocivos pueden afectar la autoimagen, la autoestima, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, ¿ya? Porque finalmente vamos a estar haciendo sentir a las personas que no están cumpliendo con ciertas expectativas sociales, ¿ya? Y no están siendo valoradas si no se ajustan a ciertos moldes, ¿ya? A estos, justamente a estos estereotipos, ¿sí? Los sesgos, ¿ya? ¿Qué son los sesgos? Los sesgos aquí nos dice que son una parte natural de la condición humana, pero que tienen una repercusión en nuestra conducta y aparecen también en nuestras actitudes y formas de expresarnos. Y por ello, entonces, es muy importante considerar el respeto a la diversidad y la inclusión, ¿ya? Entonces, los sesgos los vamos a entender como o como un atajo mental de cómo interpretamos la información que tenemos disponible. Ya es una inclinación o una preferencia que afecta nuestra percepción, nuestro juicio y nuestro comportamiento. Ya es como un filtro, unos lentes a través del cual vemos el mundo de manera inconsciente. ¿Ya? Por lo tanto, comprender en qué consisten y cómo minimizar los sesgos en nuestros pensamientos es súper importante, dado el rol que estos juegan en el proceso, por ejemplo, de la toma de decisiones, ¿ya? E incluso dentro de nuestra visión del mundo, ¿ya? Y vamos a ver algunos tipos de sesgos, ¿cierto? Primero, bueno, importante, ¿cierto?, que existe una creencia popular, ¿ya? Que involucra la percepción de que las decisiones se toman bajo una racionalidad perfecta, ¿ya? Y la verdad es que esta creencia popular dista mucho de esta norma de procesar la información social y por el contrario, lo que tendemos a realizar la gran mayoría de las personas es pensar justamente de una manera sesgada, ¿ya? Que favorezca nuestros propios pensamientos. Ya nuestro inconsciente alberga estereotipos y alberga también actitudes sesgadas, sin saberlo, ya se filtran en nuestras tomas de decisiones y en nuestro comportamiento. Entonces, aquí el desafío, entonces, es poder ir trabajando para reeducar nuestra mente inconsciente y derribar estos estereotipos y estos prejuicios que tenemos arraigados. ¿Ya? Y por eso es importante que podamos ir conociendo el concepto, ¿cierto? Los tipos de sesgos y algunos ejemplos de ellos para que podamos ir trabajando, ¿cierto? A nivel personal y podamos ir analizando también ciertas situaciones que se van presentando en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Tenemos primero entonces, aquí hay un primer tipo de sesgo que es el sesgo inconsciente, ¿ya? Y este sesgo inconsciente surge, al igual que todos, una característica, ¿cierto?, del cerebro humano que nos ayuda a tomar decisiones más rápidas a través de distintos atajos, ¿ya? Son ideas preconcebidas entonces que van determinando nuestra percepción del mundo y de nuestros pares, pueden llevarnos a tomar decisiones sin que nos demos cuenta. Cuando estas decisiones son tomadas de manera automática, muchas veces aparece el riesgo de dificultar o incidir negativamente en términos de diversidad, ¿sí? Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de sesgos inconscientes. Tenemos el sesgo de confirmación, ya que este sesgo es la tendencia de nuestras mentes a buscar información que respalde los puntos de vista que nosotros ya tenemos y por ende nosotros interpretamos la evidencia de manera que apoye nuestras creencias, ¿ya? Las personas fácilmente van aceptando nueva información, ya que sea concordante con sus creencias, pero son escépticas de la información que contradice sus creencias, ¿ya? Este sesgo de confirmación es una tendencia cognitiva que nos lleva a buscar, interpretar y recordar información, ya que confirma nuestras creencias o nuestras hipótesis, ya que son preexistentes, ya mientras que también tendemos
en paralelo a ignorar o a descartar información que contradice nuestras creencias. Ya es como si tuviéramos unos anteojos con un filtro que nos permite ver solamente lo que nosotros queremos ver. Y este sesgo es tan común que no, ni siquiera somos conscientes de él. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, de este sesgo de confirmación. Creer que las personas con discapacidad faltan más al trabajo que una persona sin discapacidad. Solamente por el hecho de yo haber conocido una persona con discapacidad en mi trabajo que alguna vez faltó muchas veces. ¿Sí? Entonces quizás viene desde una experiencia, ¿cierto? De esta persona con discapacidad que faltó mucho, pero si viene otra persona con otra experiencia y me dice que en realidad no es así, las personas de hecho con discapacidad está comprobado que tienen menos, presentan menos licencias médicas, ¿cierto? Y menos ausentismo laboral que una persona sin discapacidad. ¿Qué es lo que hago bajo este sesgo de confirmación? No tomo en consideración y elimino esta opinión, ya la ignoro, ¿ya? Y otro ejemplo también muy común tiene que ver con la política, ¿cierto? Cuando existen distintas opiniones, ¿cierto? Y también es un ejercicio de cómo ir cultivando la tolerancia, ¿cierto? Y la aceptación de diversas opiniones, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos aquí, el sesgo de disponibilidad, ya que aquí también nos dice que es que el uso, digamos, de ejemplos inmediatos al evaluar un tema, un método o una decisión. Y que también tiene tendencia de juzgar la probabilidad o la importancia de un acontecimiento en términos de lo fácil que es pensar en ejemplos relacionados. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se viene a la mente al pensar en contratar una persona con discapacidad? ¿Qué es lo que nos viene a la mente? Ya, como para que quede un poco más claro, a ver, el sesgo de disponibilidad utiliza ejemplos que son inmediatos, ¿ya? Para evaluar algo en particular, ¿ya? Por ejemplo, esta decisión que queremos tomar, ¿cierto? Y nuestro cerebro va optimizando este proceso y va ahorrando el tiempo, ¿ya? Y el esfuerzo en tomar decisiones, especialmente en situaciones críticas, ¿ya? Y es un atajo que se basa en la idea de que si podemos recordar algo con facilidad, tiene que ser importante o al menos relevante, ¿cierto? O más relevante que cosas que no recordamos tan claramente. ¿Ya? Y esto actúa también, este tipo de sesgo actúa como un filtro que también va priorizando la información reciente. ¿Ya? Y es como un atajo, es un atajo, ¿cierto? En nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Por darles un ejemplo, ¿ya? Si acabamos de ver una noticia de un asalto en calle X. Y recordamos también que un amigo fue asaltado en la misma calle un tiempo atrás, y no sé, puede haber pasado hace 5 años atrás. Nosotros ya pensamos que esa calle es peligrosa basándonos únicamente en esos antecedentes, aunque se trate de casos aislados y aunque no haya gran proximidad temporal entre uno y otro evento. Por ejemplo, la noticia la vi ayer y a mi amigo, a esta persona la asaltaron hace, no sé, 5 años atrás, ¿ya? Em, Ahí nosotros automáticamente vamos a pensar que esa calle es peligrosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente al pensar en contratar una persona con discapacidad? ¿No? Muchas personas mencionan, por ejemplo, em, que voy a tener un equipo ya que es responsable, perfecto, Marianela, es responsable,
Ahí hay un punto. Hay personas que dicen, claro, que va a aportar a mi organización, ¿cierto? En temas de diversidad. Hay otras personas también que se van por otro camino y nos dice, cuando pienso en eso, pienso que voy a tener que hacer gastos excesivos para poder tener un entorno accesible. ¿Ya? Hay otros que, bueno, hay que hacer concientizaciones a los equipos de trabajo. Ay, voy a tener que adecuar el lugar de trabajo. Ujú. Pero ahí alguien levantó su manito, no sé si es que alguien se arrepintió, ¿no? Paola. Y es que en función de eso, bueno, ahora que he tenido más cercanía con personas en situación de discapacidad, lo pienso de otro punto de vista, Mm, más desde la práctica que desde lo teórico. Y pienso como en el triple esfuerzo o más que tienen que hacer ellos porque tienen mucho miedo a sentir que puedan ser vistos como no productivos. Entonces yo de pensarlo me canso, me genera como una sensación de que agotador tener que estar todo el mm, tiempo demostrando que soy productivo, siendo productivo, o sea que no tiene nada que ver eso con la discapacidad, pues porque es la mm. persona, no es la discapacidad. Entonces yo creo que eso es como, eh, eso me estresa, como tratar de ponerme en la mente de una persona en situación de discapacidad que está pensando todo el tiempo que tiene que demostrar que puede ser igual que de productivo que alguien que no está en situación de discapacidad. Sí, gracias Paola por traer esa reflexión. Importante, importante también poder, que esto también genere, ¿cierto? Estos espacios también generan mucha empatía también, ¿cierto? La idea de esto también es que podamos ir cambiando también nuestro enfoque. Así que súper, muchas gracias ahí por Marianela, Paola, por sus comentarios, por sus reflexiones. Otro ejemplo también que tenemos aquí de sesgo que tiene que ver con el sesgo de afinidad, ya que es justamente esta tendencia a desarrollar ciertas relaciones con personas que se parecen más a nosotros o que comparten más intereses, ¿ya? Y esto también eh, nos lleva a invertir más energía y recursos en estos grupos de afinidad, ¿ya? Em, Tiene varias ventajas, ¿cierto? Porque para nosotros este tipo de sesgo para nosotros puede ser más fácil comunicarnos, ¿cierto? Entenderse entre sí, porque tenemos intereses, valores, experiencias similares o en común, ¿cierto? Puede crear también un sentido de pertenencia, ¿cierto? Y en la comunidad también nos puede ir proporcionando una sensación de validación con los otros, ¿sí? Pero tenemos también ciertas desventajas, ¿ya? Que nos puede conducir a un pensamiento cierto de grupo en el que es menos probable que las personas también cuestionen ideas, opiniones, ¿cierto? Lo que puede también ir limitando la creatividad, la innovación. Por lo tanto, también genera cierta estrechez de puntos de vista, ¿cierto? Y también posiblemente poca tolerancia a otros puntos de vista o a otras opiniones también de otras personas, ¿ya? Por lo tanto, también aquí vemos claramente que puede reforzar estereotipos y prejuicios, ¿ya? Lo que finalmente perpetúa la discriminación, ¿sí? Por lo tanto, ahora, es súper natural tener afinidad con personas similares a nosotros, ¿cierto? También es importante buscar perspectivas y experiencias diversas también para ampliar nuestra comprensión sobre el mundo y poder también ir desafiando nuestros propios prejuicios, ¿ya? Entonces, finalmente vamos a entender este sesgo de afinidad como esta tendencia natural de las personas a favorecer a aquellas con quienes comparten similitudes, ¿ya? Súper cortito, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Pertenecen a algún grupo? Yo, por ejemplo, pertenezco dentro de mi grupo de afinidad, tengo mi grupo quizás laboral, puede ser, en Fundación Descúbreme, porque tengo mi grupo también tengo un grupo de amigos también en mi trabajo. ¿Qué bondades tienen estos grupos a los que pertenezco? Pueden ser grupos, por ejemplo, personales, laborales, a hobbies. Por ahí también, o sea, hay personas que nos han mencionado que pertenecen a ciertos grupos de afinidad en el curso de sus hijos,
ya en el grupo de curso de sus hijos. Ahí, súper. Tengo un grupo de mamás, gracias Daniela. Tengo un grupo de mamás que compartimos crianzas y demás. Perfecto. Son 12 y ahí Daniela, si es que no sé si es que quieres abrir tu micrófono, pero ¿qué cosas positivas, qué bondades, ¿cierto? Te ofrece este grupo. O si quieres seguir escribiendo también ahí en el chat, está perfecto. Ok, no hay problema. Los demás también que quieran participar, que quieran comentar a qué grupo pertenecen. Bueno, ahí Daniela, por ejemplo, nos cuenta, ¿cierto?, de este grupo de mamás que dentro de lo positivo, ¿cierto?, estas bondades que tiene este grupo, comparten lo bueno y lo malo, nos damos datos, nos apapachamos, importante también recibir cariño, ¿cierto? Paola también, a ver, nos dice que tiene un grupo de compañeras de colegio que estudiaron juntas, son 8 y es súper diverso. Unas de derecha, otras de izquierda, algunas abiertas de mente, otras más cerradas, otras viven en Chile y otras decidieron irse, 4 ya se fueron. La diversidad es la bondad de mi grupo. Mira qué bonito, qué interesante. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir esas experiencias, ¿cierto? De a qué grupo pertenecen. Y lo que busca también este ejercicio, si no desean compartirlo aquí, digamos, la idea es que también se lo puedan llevar, ¿ya? Para poder ir analizando, ¿cierto? Identificando nuestros sesgos también de afinidad. Y en algunos casos, ¿cierto? Cuán difícil nos es visualizar también diferencias de grupos que están fuera, ¿cierto? El exogrupo, ¿cierto? Este sesgo es súper fuerte en el ser humano y es importante también visualizar justamente la diversidad, la creatividad, la innovación también con otros grupos que quizás no son de mi afinidad. ¿Ya? Y aquí tenemos otro tipo de grupos, o sea, podríamos estar horas, horas, horas y horas hablando de sesgos, ¿ya? Y aquí hay más tipos, digamos, de sesgos, ¿cierto? Estos solamente son algunos. Em, por ejemplo, tenemos ahí el sesgo a ver, el sesgo de patrón ilusorio. Tenemos, que ese tiene que ver, por ejemplo, con las supersticiones. Por ejemplo, creer que un amuleto trae buena suerte o creer que un número es afortunado, ¿cierto? Son ejemplos clásicos de este sesgo, ¿ya? Em, entonces, respecto de los sesgos inconscientes, tenemos estos principios, ¿cierto? Que hemos podido ir revisando a lo largo de este módulo. Em, en donde si somos conscientes de nuestros sesgos, ¿cierto? Vamos a poder tomar medidas. Esto es lo importante de este taller, ya de este curso, que podamos identificar que esto existe, ¿ya? Y así podamos tomar medidas e ir reflexionando sobre nuestros comportamientos, ¿cierto? Eh, Ser conscientes, ¿cierto?, de las generalizaciones, desafiar la toma de decisiones, comprender las propias tendencias, ¿cierto?, evitar este pensamiento de grupo y trabajar más allá de la zona de confort, ¿ya? Ahora, si nos vamos, ¿cierto?, luego de haber visto todo este contenido, vamos a ver ciertas formas de asegurar de que las comunicaciones sean inclusivas dentro de la organización, ¿sí? Aquí hay unas recomendaciones respecto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en vez de utilizar el estimados con el arroba, poder escribir estimadas y estimados colaboradores, ¿ya? O utilizar estimados y el slash as en un texto corto, ¿ya? Sin exagerar, digamos, en su uso, ¿cierto? Por ejemplo, cursos y talleres para las y los trabajadores del área. También esto ¿cómo lo podemos llevar a un lenguaje inclusivo, ¿cierto? Cursos y talleres para los colaboradores y las colaboradoras del área.
Otras recomendaciones. Los trabajadores podrán invitar a sus esposas y las trabajadoras a sus esposos a la fiesta de la empresa. ¿Cómo lo llevamos a un lenguaje inclusivo? Los trabajadores y trabajadoras podrán invitar a sus parejas a la fiesta de la empresa, ¿cierto? Ahí Daniela nos comenta, yo ocupo el estimados con arroba, pensé que era inclusivo. Bueno, para eso es la clase, ¿cierto? Para que podamos aprender e ir implementando, ¿cierto? Esto en nuestro trabajo, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, ¿cierto? La idea es poder ir aplicándolo e ir aprendiendo. Buenísimo, gracias, lo modificaré. Gracias, Daniela. Bueno, en este punto es importante ya, porque el término parejas es algo transversal, ¿cierto? Porque no necesariamente el trabajador va a tener una esposa y una trabajadora va a tener un esposo, ¿cierto? Sino que algo más transversal tiene que ver con las parejas. Otro mensaje, oye, la pega es para el miércoles. Esto es súper común, ¿cierto? Es algo súper cotidiano. ¿Cuál es la manera correcta? Primero nombrar a la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Y aquí lo único que yo entendí es que es para el miércoles, ¿cierto? Entonces, para que exista esta comunicación también efectiva, una comunicación asertiva, es importante dirigirnos a la persona, ¿cierto? Explicar el trabajo que tiene que ser entregado el miércoles. Y aquí, correcto e incorrecto, para que los puedan ir identificando. Por ejemplo, se presentaron solo 2 candidatos a la entrevista de jefatura. ¿Qué sería aquí lo correcto? ¿Cómo podríamos modificarlo? Se presentaron solo 2 candidatos a la entrevista de jefatura. Daniela dice, se presentaron solo 2 personas. También, perfecto. Y aquí también hay otro ejemplo, se han presentado 2 postulantes a la entrevista de jefatura. ¿Ya? 2 postulantes, 2 personas, está perfecto. Gracias, Daniela. Están incluidos todos en la celebración. Lo correcto aquí sería, quedarán todas las personas incluidas en la celebración. El otro ejemplo dice, los funcionarios con el arroba han adoptado un horario laboral flexible. ¿Ya? Y aquí también vimos lo del arroba y de hecho ahí Daniela nos mencionó que lo ocupaba y que lo iba a empezar a aplicar, ¿cierto? Todos los funcionarios y las funcionarias han adoptado un horario laboral flexible, ¿ya? Aquí otro punto. Ha quedado disponible el cargo de jefe de sección. ¿Cómo lo podríamos modificar, mejorar? Ha quedado disponible el cargo de jefe de sección. Comunidad funcionaria, ¿es correcto? Sí, podría ser correcto también comunidad funcionaria. Sí, no considero que sea incorrecto. Ah, mira, y Danitza, respecto a este, ha quedado el cargo disponible de jefe, de jefatura jefe. Justamente, Danitza, muy bien. Ha quedado disponible el cargo de jefatura de sección, jefe o jefa, ¿cierto? Y en la fiesta de fin de año han participado los gerentes, los jefes y los administrativos. Aquí, en la fiesta, entonces, en la fiesta de fin de año han participado los gerentes, los jefes y los administrativos. Y aquí, ¿cómo podríamos mejorar esta comunicación? En la fiesta de fin de año han participado las gerencias, jefaturas y la planta administrativa.
tenemos acá otros ejemplos. Los proyectos de operaciones deberán contar con aprobación del gerente. Lo mismo también, ¿cierto? La aprobación de la gerencia. Los jefes están muy concentrados en el proyecto de accesibilidad. Las jefaturas están muy concentradas en el proyecto de la accesibilidad. Las demandas de los trabajadores. Las demandas laborales. Y finalmente, los discapacitados, ya sabemos, ¿cierto? Las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. No vamos a hacer división de sala por el momento. A ver, no sé cuántas personas tenemos aquí. Pero ¿estás por ahí? Sí, estoy y las tengo más o menos listas en la sala. Ah, ya, Es que perfecto. quiero Ya, hacer súper. sala. Buenísimo. Entonces, Dame 2 segundos. sí, vamos a dividirnos en sala unos minutos, ¿ya? Y la idea es que puedan ir identificando en base a todo lo que vimos hartos ejemplos, ¿cierto? Entonces quizás pueden tomar esos mismos ejemplos, identificar los errores más comunes en la cotidianidad del trabajo respecto al uso del lenguaje inclusivo y qué acciones podemos tomar nosotros, ¿cierto? Que podemos proponer respecto de una mejora para poder evitar estos errores identificados en su organización. ¿Ya? Así que ahora Fer los va a separar ahí en salas para que puedan ir compartiendo y a la vuelta revisamos esta actividad y estas reflexiones. Ya. Ya vamos a Los dar voy a unos mandar en la sala. 5 minutos. Ya. Ujú. Los voy a mandar. Súper.